Muy buenas tardes, amigos, buenas tardes, cuando son las 20:32 del día 16 de septiembre. Bueno, pues hoy es un programa también de reencuentros, después de reencuentros de algunos meses con viejos y queridos amigos, como es mi queridísima, guapísima Kadir Lorente. Hola, estás esplendorosa, Kadir. Hola, guapísimo. Hola, guapísimo. Tú lo que quieres es que yo te diga guapísimo como siempre. Pues mira, a ti y a Claro, José claro. Manuel, guapísimos los dos. Es que me mola. Perdona, perdona, si me comparas con José Manuel, mal empezamos. José Bueno, Manuel es más bueno. guapo que yo. Bueno, pues vale. Vale. Bueno, chicos, pues gracias, Kadir, por aceptar de nuevo mi invitación para un tema que nunca hemos tocado, fíjate, para un Sí. tema que nunca hemos tocado. Es que cada vez hay que tocar más temas. Sí, cierto. Sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar, amigos, de un tema que es el autoconocimiento como fuerte de sanación. El autoconocimiento como fuerte de sanación. Eh, eh, ¿Qué aporta el autoconocimiento en la sanación? Y después me dirás cómo poner, qué pautas o qué técnicas existen. Pero primero dime eso, por favor. Eh, la gente tiene problemas. Los tenemos todos. Pasan cosas fuera. Nos ocurren a todos. Lo que pasa es que dependiendo de cómo nosotros estemos, así vamos a enfocar esas historias. Cuando tú te conoces, cuando tú tienes un autoconocimiento de tus verdades, de lo que eres, de cómo y de qué manera, eso se convierte en una fuerza tremenda, una clave fabulosa que te ayuda a entenderlo y a que tengas más salud, toda tu salud. Y hablo de una salud total, holística, donde el cuerpo físico, el mental, y el espiritual van a una porque están trabajando ese pilar fuerte que tiene que ver con la conciencia de uno mismo y con el conocimiento de uno mismo. Si no te conoces, poco vas a poder hacer contigo. Si tú no sabes que hay una emoción, un pensamiento, unos hábitos, una forma de reaccionar nefasta, no la puedes corregir de ninguna manera. Y luego hay que encontrar la forma de corregirla de forma adecuada también, porque ese autoconocimiento te hace que tú te hagas tan fuerte dentro de ti que como una roca, que aunque vengan las olas y vengan los vientos y vengan los problemas y te golpeen, tú te mantengas más o menos estable con la capacidad de afrontar esas obras incidencias de la vida de forma que te mantengan en ese bienestar interior, de forma que las enfoques completamente desde un punto de vista central Sí, perdona, habla porque es que estoy poniendo el tema aquí en continuidad internet. hacia la meta de la Sí, solución. sí. Sí, A ver, se te ha ido la voz. sí, se ha ido la voz. Sí, Bueno, yo tengo al máximo la voz, no sé. no, pero se ha ido, no sé si habrá Sí, algún fallo de Zoom. Yo os oigo a los dos. Bueno, perfecto. vale. Pues eso es muy importante. Para que uno tenga una estabilidad, para que uno sea capaz de afrontar un problema, tiene que tener una fortaleza interior que solo se le va a dar cuando se conozca, porque si sabe la debilidad que tiene, la podrá afrontar. Quito el micro, a ver si se me oye mejor. A ver, ¿así se me oye mejor? Mejor. Mejor, vale, Sí, me sí, mejor. alegro. Espera, que lo voy a poner al máximo. Ahora soy ¿Ves? mejor, ahora soy especial, Kadir. Vale. Pues si se oye mejor, estupendo. Pues como te decía, ese autoconocimiento es el pilar donde tú te vas a apoyar, es la clave de tu fuerza, es el poder que tienes. Si tú no conoces tu debilidad, no vas a poder trabajarlo, porque esa debilidad te va a poder traer problemas, pues, o mentales.
sobre todo porque tú tienes que reconocer los patrones de emociones, de miedos, de ansiedad, de estrés. ¿Qué es lo que estábamos hablando al principio, Antonio? Que dices tú, yo hago este programa porque te sientes bien. Y yo te he dicho, yo lo hago igual porque me gusta estar contigo, porque me gustan los temas que tocamos, independientemente de que después la gente vea el oráculo, vea los libros y los pueda tener para que les ayude a ese autoconocimiento. Pero independientemente de eso, no haces las cosas con esa finalidad, sino que haces el programa para compartir momentos agradables y compartir información que nos pueda servir a todos. Eso es lo que nos ayuda a unirnos, pues también de esa manera nos ayuda a conectar con nuestras partes esa forma de autoconocernos, porque es muy difícil. Yo te diría que muy poca gente se conoce totalmente, por no decir que nadie. Porque cuando menos te lo esperas, te salta. Yo cada vez que digo, ay, esto ya, mira qué bien, y creo que lo tengo superado, creo que esto ya he tirado para adelante y esto está. Y cuando piensas eso, vuelve a ocurrir algo que te das cuenta de que no lo tenías superado ni en la salud física ni en ninguna de las otras maneras. Ujú. Oye, antes has hablado del autoconocimiento, pero también has hablado de los cuerpos del ser humano, ¿no? El Sí, físico, emocional, has hablado de emociones, físico, emocional, espiritual, energético, etcétera. Eh, mm, ¿Qué, siempre para la sanación, o sea, para la enfermedad, siempre es primero las emociones que afectan directamente a un órgano del cuerpo? Pero va a el depender. cuerpo refleja todo lo que hacemos mal o pensamos mal en el campo energético y emocional, ¿no? Bueno, va a depender, porque hay enfermedades que tienen raíces en temas kármicos de vidas pasadas. Ajá. Entonces, lo que ocurre es que en un momento determinado hay alguna situación fuera que pone en marcha ese karma o ese karma pone en marcha esa situación de fuera y empieza a producirse una tensión interior que va a afectar a la salud mental, que va a afectar a la salud física, que va a afectar incluso a la salud espiritual, porque también eso influye y que te hace coger hábitos o darte cuenta de hábitos que tenían raíces antiquísimas y que te están produciendo una serie de frenos, una serie de angustia y de estrés, incluso de ansiedad, de miedos, al final van a salir en el cuerpo físico. El cuerpo físico es la última consecuencia donde aparecen todos esos otras historias que están ahí detrás y que forman esa base de la enfermedad. Por eso, autoconocerse, decir, vale, yo sé que tengo un mal hábito, por ejemplo, y voy a ver cómo lo corrijo. No es fácil, no es fácil porque tenemos un hábito de toda nuestra vida o incluso de vidas anteriores de hacer algo que no corresponde. Y eso, cambiarlo significa, primero, darte cuenta de que tienes ese hábito. Segundo, darte cuenta que estás enganchado a ese hábito porque todos nos creemos que lo cambiamos cuando queremos. No. Y tercero, tener la perseverancia, la fuerza de voluntad, la seguridad de cambiar ese hábito y de llegar a la meta al cambiarlo. Y eso es un trabajo constante y además es un esfuerzo no solamente psicológico, sino es un esfuerzo totalitario, donde tu energía se pone en marcha y donde se desgasta más energía, porque cuando es un hábito que tienes, y aunque sea negativo, lo haces de forma automática. A veces ni siquiera energéticamente te cuesta. Te va a costar más cambiarlo, pero los resultados van a ser maravillosos porque vas a comprender dónde están tus límites, dónde está tu poder y qué es lo que puedes cambiar y cómo cambiarlo. Y eso es autoconocimiento. O sea, que el autoconocimiento es fundamental siempre para la sanación, ¿no?
Es fundamental, es fundamental. Si tú no sabes qué enfermedad tienes, no la puedes cambiar. Si tú no sabes qué es lo que provoca esa enfermedad, no lo puedes cambiar. Si tú tienes un hábito o tienes un problema psicológico que viene de atrás y que te está provocando ese estrés, esos nervios y esa angustia, no lo puedes cambiar. Para eso tienes que tener o un terapeuta, o tienes que tener un profesional, o tienes que tener una herramienta que te ayude a entender qué te está pasando y cómo solucionarlo. Y ahí es donde entra el oráculo y los libros que yo te estoy diciendo, donde entran herramientas de profesionales que tienen muchísimas, cada profesional tiene un montón de herramientas que te ayuda a eso. Es estupendo que aparece la cara de tu nieta o de tu nieto ahí al lado tuyo. Según tú te mueves, aparece. Ah, sí, aparece mi nieta, sí. Bueno, mi Sí. nieta que ahora tiene 16 años y ahora tendría Entonces pues, no la va a un conocer año, una nadie. cosa así, tendría un año, una cosa así. Entonces no la va a conocer nadie ahora. No, no, seguro que no, seguro que no. El- Estaba pensando y coño, tengo que poner también a mis nietas pequeñas que no las tengo puestas aquí, que con ellas Bueno, convivo todos los días, ¿no? con que El- las tengas en el corazón como las tienes ya es bastante. No, pero es que las tengo inclusive físicamente, porque vivimos juntos y entonces mis dos nietas Qué cuando alegría. cuando tienen un segundo, la puerta abierta, se vienen para acá. Se cuelan. Siempre, siempre, siempre vienen para acá. Qué Y alegría. les cuesta irse. Su abuela es que es Bueno, maravillosa. sí, El mérito es de ella. Kadir, vamos a ver, has hablado de enfermedades que tienen orígenes cálmicos y sí, enfermedades que tienen orígenes de esta vida, es decir, por la razón que sí. sea, ¿no? Es decir, ¿cómo poder diferenciar la enfermedad kármica, de origen kármico, a la enfermedad, digamos, porque uno las emociones las tenga un poco descontroladas? A ver, casi el 99,99% tienen un origen kármico, incluso un simple constipado, incluso una emoción descontrolada, ¿vale? Pero la diferencia está en que cuando hay un sanador, un terapeuta, un médico o un profesional de la medicina y está intentando solucionar ese tema, cuando son, aunque venga de tiempo atrás, pero son cosas que están en el día a día, se va a ir solucionando. Se van a encontrar soluciones más o menos drásticas, algunas con una simple aspirina y otras a lo mejor entrando en quirófano o pasando por distintas terapias. Pero cuando pasas por todas esas terapias y no se soluciona, hay que ir y ver más allá de las apariencias, porque generalmente suelen venir de otras vidas y de raíces muy antiguas. Entonces ahí sí que hay que mirar la intensidad con la que se están manifestando aquí y hay que mirar las situaciones que se están disparando a tu alrededor, que provocan eso, y los pensamientos que tú ante esas situaciones tienes, las emociones que se ponen en marcha y si los puedes regular y los puedes controlar. Y cuando eso no es así, hay que ir y decir, vale, aquí hay algo que se nos escapa y que puede ser una raíz kármica. Y eso un profesional del mundo espiritual puede ayudar en eso, totalmente, pero siempre de la mano de un profesional médico y de un especialista apropiado. No, la gente piensa a veces que puedes ir a cualquiera que te haga pitifú, pitifí, pitipá, te cobra una pasta y ya estás bien. No, eso no existe. Eso no existe. Y lo vemos en la práctica. Tú tienes que ir a tu médico, tienes que ir al profesional, al psicólogo, tienes que ir al terapeuta, esto, y después, si aquello necesita algo más, pues mirar a ver si eso son raíces kármicas y cómo solucionarlo y buscar un especialista en el tema también. No cualquier cosa ni cualquier persona puede llegar a ello, porque son conflictos que vienen muy poderosos que has ido arrastrando a lo largo de vidas y que cuando dan la cara es porque es el momento donde tú puedes de alguna manera
limpiarlos. Si no los limpias, si no los solucionas, si no les encuentras el porqué, aquello en vez de deshacerse se va haciendo una bola más grande y cuando vuelven a aparecer otra vez el palo es enorme. Hay una cosa que me gustaría si pudieras un poco comentar, ¿no? Es decir, yo por razones vitales suelo ir mucho a médicos, ¿no? Es decir, suelo ir Ujú. demasiado a médicos, ¿no? Y en rara ocasión yo he encontrado médicos, ellos son muchas veces demasiado científicos, ¿no? Entonces, ya Es lo que les desde, toca, es lo que les toca, Antonio, es lo tiene que que les ser toca. así. Sí, pero claro, si tú le hablas a un médico, digamos, no me tienes todo el lío, que le hablas un poco del tema cálmico, te dicen, macho, yo te da cita automáticamente para que vayas al psiquiatra, ¿no? Es decir, eh, eh, ¿cómo compaginar ambas cosas, no? Porque no siempre es fácil, es decir, es muy difícil encontrar realmente médicos que hablen un poco un lenguaje que puede ser comprensible porque en ocasiones algunos de ellos hasta su lenguaje para hablar de cualquier cosa no es comprensible. Es decir, ellos no hablan en una terminología que tú puedes entender, casi siempre, ¿no? No digo siempre, ¿verdad? Sí. ¿Tú cómo eso lo valoras? Bueno, creo que hacen muy bien, porque lo que no pueden es decirle a una persona, esto tiene una raíz kármica. Ellos no son quien para decir eso, porque ellos solamente están viendo el cuerpo físico con las consecuencias de esa enfermedad. ¿Entiendes? Están viendo si te falta el sueño, si comes bien, los hábitos que tienes, van a ver tus ritmos corporales, van a hacer análisis, van a ver qué enfermedad tienes, cómo y de qué manera, y van a buscar cómo solucionarla pensando en eso, precisamente. Pero lo que sí te van a decir es si tienes estrés, y ahí ya sí que entra un poco la parte más anímica, más espiritual, dijéramos, más intangible, donde un psicólogo o un psiquiatra puede ayudar también, porque a veces en una enfermedad física también tiene que ayudar un psicólogo o un psiquiatra. Y seguramente que ahí habrán pautas que te den que a ti, que al paciente, le harán darse cuenta de que hay algo que no entiende, que se le escapa y entonces verá que hay un límite que hay que traspasar para buscar ayuda más allá de eso. Pero lo que sí es importante es que el paciente se autoconozca. Si no se conoce, no va a saber cuáles son sus límites, ni las emociones que siente, ni los pensamientos que tiene, ni lo que le puede ayudar, ni lo que le está perjudicando. Y ese es el problema más importante. Por eso yo cuando me viene alguien con una pregunta de salud y tal, yo le digo, ¿tú te conoces? Y se te quedan así mirándome diciendo, hombre, ¿cómo no me voy a conocer? Yo sé quién soy. No, 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 perdona. Tú te conoces, sabes qué es lo que está provocando esa enfermedad y entonces cogemos el oráculo, lo miramos, hablamos de ese tema y hablamos de lo que eso que le está provocando, empieza la persona a limpiarlo, a desmenuzarlo y a ver los puntos que estaban machacándole y a buscar soluciones. Y cuando la persona es consciente de eso, lo que está haciendo el especialista cobra más sentido y aparece mucho mejor esa solución, esa salvación de esa enfermedad. Claro. Bueno, Kadir, el autoconocimiento como sanación. Pero vamos a hablar, si quieres, un poco de pautas Sí, que puedan servirnos, según tu sí. experiencia y según tus conocimientos, que puedan servirle al común al común de los mortales para cualquier aprendizaje en forma de enfermedad. Pues sí, mira, la enfermedad antes de dar la cara, siempre cualquier enfermedad empieza a dar puntos, puntos y señales donde tú te vas a empezar a decir algo no va bien. Uno es, pues, por ejemplo, el sueño es muy importante, o falta de sueño, o mucho sueño, o sueño intermitente, o también el apetito, si tienes ganas de comer, si no, si solo quieres comer una cosa, si te vas directo al azúcar o te vas directo. Todo esto son pautas y señales que tu cuerpo te da, pero sobre todo vas a notar tu energía. Vas a notar si estás bajo de energía,
si tienes pensamientos destructivos, eso lo vas a notar enseguida. Y vas a notar si tienes un estrés y una ansiedad pues bastante crónica y bastante fuerte. Entonces, ahí es donde están las dificultades para que empiezan a manifestarse, para que tú te des cuenta de que algo no está funcionando. Eso hay que prestarles atención. Lo que pasa es que hoy en día, ¿qué te pasa a ti? Pues que vamos todos corriendo. ¿Qué nos pasa a todos? Que corremos, que nos creemos que podemos solucionarlo todo, que bueno, yo ya esto ya lo sé, yo esto ya lo supero. Y no les hacemos caso y no tomamos medidas y no intentamos hacer los cambios necesarios. Y a la corta, no a la larga, sino a la corta, la enfermedad da la cara y da los problemas. Y cuando la enfermedad da la cara, pues ya entra en un nivel más profundo. Ahí ya tienes que conocerte más en profundidad, no solamente con esas historias de estrés o de emociones, sino el por qué esas emociones te afectan. Ya no es la emoción en sí, sino el por qué te afecta y qué se está escondiendo detrás de aquella emoción. Y aún así, muchas veces, cuando la enfermedad da la cara, es ya difícil hacer que la persona sea autoconsciente de sus carencias y de sus potenciales. Ya, sí, bueno, Hipócrates decía, eh, Hipócrates decía que la medicina, que el alimento sea tu mejor medicina, ¿no? Bueno, Y, el alimento en todos los y cuando se refiere al sentidos. alimento también se refiere al alimento para el alma, me imagino. En todos los sentidos, en todos los sentidos. Tú puedes estar alimentando tu alma muy bien, pero si te olvidas de comer, pues Sí, como que no. Si sí, te sí. olvidas de beber, pues tampoco vas a llegar muy lejos de beber agua. Si tú te olvidas de ir al baño, tampoco va a funcionar aquello. Si tú te olvidas de dormir o estás durmiendo todo el día, tampoco va a funcionar. Antes o después saldrán los problemas. Por eso te digo que no solamente es eso, sino es entender las señales y saber adecuarlas, medirlas, prepararte para la forma apropiada para hacer el cambio que se necesita. Hay que tener Bueno, prioridades en la vida. Si no tienes prioridades, mm, no puedes llegar a ningún sitio. Y todos creemos que llegar a la meta es triunfar en la vida, tener muchos amigos, mucho dinero, tener... y a la larga nos damos cuenta que la meta es estar bien con nosotros mismos y llegar al punto que tiene que llegar. Porque piensa que necesitamos tener un espejo que nos diga, oye, esto que estás haciendo no es correcto. bien. El, bueno, más pautas que puedas indicar para el ser humano. Pauta, es decir, Muchas bueno, pauta pautas. una, pauta Muchas dos. pautas. Lo primero, la primera pauta es afrontar el miedo. ¿Perdón? La primera pauta es afrontar el miedo, El miedo. porque te da miedo conocerte, te da miedo descubrir quién eres, qué es lo que llevas dentro, para qué sirves y para qué no sirves. Y esa es una pauta que necesita mucha observación emocional, que necesita eh, confiar en uno mismo, pero además tener un espejo que te diga, estás teniendo miedo a esto. Muchas veces tú sabes que dejamos de hacer cosas por miedo a que nos digan que eso no. Pero caray, si lo estás dejando de hacer ya antes de que te digan que no. Y ese es el miedo al rechazo o cualquier otro miedo. Hay muchísimos miedos que te frenan y que no lo sabemos que los tenemos ahí y que por eso tenemos que conocerlos. Por eso cuando tú tienes una herramienta como el oráculo y le preguntas, en este momento, en esta historia, ¿qué miedo me está frenando? Y te sale la casilla y te da la explicación, tú tienes que tener tu cuadernito, apuntarlo, comprobar que eso en el día a día es así y después preguntarle al oráculo, ¿cómo lo supero? ¿Cómo lo cambio? Porque un miedo estudiado, trabajado y llevado a el cambio se puede convertir en una herramienta
de valor tremendo, de valor superior, de capacidades enormes. Y cuando eso ocurre, tú llegas a un compromiso contigo mismo y llegas a realizar aquello que te daba tanto miedo hacer. Y lo haces bien y lo superas. El- ¿Todos los miedos esconden una razón profunda? El 99,99, por no decirte el 100%, sí. Todos los miedos, todos los Pero que miedos. todos los miedos conducen al final, me imagino que a uno que es, que es el primigenio. ¿Cuál es? Bueno, yo creo, esto es una creencia mía personal, que el mayor miedo es el miedo al rechazo, es el miedo al abandono. Y ese miedo lo trae el alma desde el principio de los tiempos, cuando nuestro espíritu se separó de la fuente divina y empezamos a caer hacia el cuerpo. Se siente un miedo de me estoy yendo de la fuente, me estoy yendo de la energía del Padre, de la protección, del hogar, llámalo como quieras, pero el alma siente esa soledad y ese abandono y entonces busca continuamente no sentir ese miedo, no encontrarse solo, no O sea, que sería miedo un poco al miedo al rechazo o a la no aceptación a por la no parte de los demás, ¿no? aceptación, claro. Pero eso en el fondo que esconde, ¿no? Porque la persona que se quiere a sí mismo y se autoconoce, ¿Mm? realmente no tiene que tener esa sensación, ¿no? Porque lo que importa realmente eres tú. La sensación la tendrá, lo único que pasa es que la supera conociéndolo. Dices, yo tengo miedo al rechazo, tengo miedo al abandono, tengo miedo al que me dejen solo, tengo miedo a no triunfar, tengo miedo. Entonces tú eso coges, lo provocas, que vaya ocurriendo en pequeñas dosis para irte superando. Es un ejercicio. José Manuel dice miedo a la muerte. El miedo a la muerte es lógico porque es dejar todo lo que tú tienes, a lo que estás acostumbrado desde el cuerpo físico, a tu día a día, a tus bienes materiales, a tus seres queridos, etcétera, etcétera. Porque en el fondo lo que encierra es una falta de creencia de algo más, de que hay algo más después de la muerte. La gente, yo me he encontrado, piensa que yo llevo desde los 20 años trabajando con muchísima gente, miles de personas. Me he encontrado con gente que me han dicho, no, no, es que yo quisiera morirme para encarnarme en tal. Yo me acuerdo de un señor que estaba muy malito y dice, si llego a saber que mi nieto va a nacer dentro de 3 meses o 2 meses, no esto, me hubiese muerto antes para reencarnarme en mi nieto. Sí, Imagínate. pero, perdona, es un tema interesante, pero eso una persona lo puede decidir. No, no, no. Tú Mm. puedes decidir comprarte un coche del color del coche y como tú quieras, pero Sí, decidir pero encarnarte en qué te en tu vas a nieto, en tu reencarnando? nieta o en algo así, no lo puedes decidir tú. No. Piensa que esas decisiones, eso que decía este señor, lo estaba diciendo desde un ángulo de la personalidad muy, muy Egoica, ¿no? oscuro. Sí, y no, eso no funciona así. Si no, imagínate. De hecho, estaríamos todos encarnados en el nieto, la nieta, en el otro, y no nos moveríamos de nuestra familia, y además acordándonos de todo lo que hemos hecho para gobernar la familia y gobernar las cosas. No, eso no va así, de ninguna manera. No es medible el miedo como nosotros lo entendemos desde nuestra perspectiva personal. Ese miedo de la muerte va más allá de, de ninguna sensación física, va mucho más allá porque tiene niveles de conciencia superiores. Ahí es el alma la que siente el miedo. Yo recuerdo, a ver, yo soy especialista en gente que no puede tener niños y que les ayudó a que vengan los niños. Recuerdo una señora que me vino que llevaba mucho tiempo y para ir a llamar al alma
de la criatura que se tenía que encarnar, pues le daba miedo bajar a la tierra porque donde estaba muy bien y bajaba a los estadios que tenía que llegar y cuando llegaba al estadio en el cual ya no puede volver hacia atrás, ahí se volvía antes de atravesarlo. Convencer a esa persona, a ese alma que iba a ser persona, que fue un niño, de que tenía una vida y que tenía que cumplir y que si le estaban diciendo que tenía que bajar era por algo, pues fue un trabajo enorme, pero una satisfacción tremenda. Lo que sí ocurrió es que a la hora del parto ese niño tampoco querían hacer y costó mucho sacarlo hacia afuera. Son de esos partos largos donde dice, por favor, a veces ocurre eso, porque siempre las consecuencias físicas tienen que ver con esas consecuencias de la... Y al final una pregunta, al final este niño vivió tiempo Bueno, es o, un niño o transmutó. que vive actualmente. Ah, pues, vale. Es un niño que vive actualmente, ya no es un niño, ya es un adulto, ya está estudiando su carrera y tal, y por cierto, a los padres los trae locos, porque suelen ser gente especiales, no Mm, suelen ser gente muy normales, ¿sabes? te creo. Y claro, los trae locos. Y además yo recuerdo que le dije, prepárate porque cuando nazca te va a dar caña. Y se acuerdan de eso, sí. Con, bueno, hemos hablado del miedo a la muerte, hemos hablado del... ¿Puede existir también el término de miedo a la vida? Sí, muchísimo, muchísimo. Hay mucha gente, casi todos tenemos miedo a la vida. Tenemos miedo a ser felices. Tenemos miedo a vivir con todo nuestro potencial. Tenemos miedo a sentirnos plenos y nos buscamos problemas o nos buscamos circunstancias para que nos mantengan ahí en ese equilibrio entre ese punto de felicidad y el punto en el que estamos. Tenemos miedo a tener una experiencia desbordante. Fíjate, tan es así que muchas personas cuando tienen relaciones íntimas tienen miedo al orgasmo porque es un punto de entrega muy cercano al punto de la muerte. Es perder el control de todo lo que tienes tú en tu mente, en tu cuerpo físico, para entregarte por completo. Y esto es algo que dices, no, no, si yo estoy buscando eso, si yo tengo la relación con Pepito, con Juanita o con quien sea, porque sí, pero cuando llega ese punto final donde pierdes tu poder personal, donde pierdes esa conciencia de dominio, ya no dominas tú, ahí mucha gente echa marcha atrás porque es una experiencia muy buena, pero que se da cuenta de que ya no puede controlar ni sus emociones, ni su cuerpo físico, ni la entrega de su alma. Mira, es un tema que nunca se... Esta entrevista la voy a oír entera de nuevo porque estás dando pequeños flashes como muy interesantes para espacios, ¿no? Porque hay temas que nunca hemos tocado. Ya, Hay temas que nunca hemos tocado, ¿no? Y ese, por ejemplo, ese tema que... Por cierto, pero ¿no? sí es una cosa que muchos hemos pasado por ello. Y la gente también. Luego están las otras personas que les importa muy poco y que les da lo mismo tener una relación con quien sea con tal de llegar al orgasmo. Ahí ya entra otros niveles diferentes. Por eso te digo que una de las formas más importantes es autoconocerse y mantenerse fiel a ese conocimiento, con una mente clara, con una meta concreta que nos ayude a entender nuestro camino para llegar al punto final de nuestro destino, a ese futuro, a ese destino que el alma ha elegido antes de venir a la vida. Kadir, eh, hay un tema, según tu experiencia de personas que te han pedido consulta o una cita, Sí, tanto en el oráculo como en el tema de tarot, sí. Y el, en otros muchos, sí. sí, bueno, otros muchos, bueno. eh, Piensa que eh, llevo desde los 16 años metida en este mundo. bueno, pues tampoco son tantos. Claro que no. Pues, Pobre de ti que digas lo contrario, que no pues, despiertes mi miedo.
Tampoco son tantos. El miedo también conduce a la ira, ¿eh? Eh, Tampoco son tantos. Escúchame, el, ¿cuál es, según tu experiencia con clientes, pacientes, como se llame, ¿no? ¿Cuál es el mayor, el- cuál es el mayor deseo del ser humano y cuál es lo que más le preocupa al ser humano en general, según tu experiencia? Pues el mayor deseo que tiene el ser humano es que lo quieran, ser querido, aunque no sea consciente de ello. Aunque piense, no, si mi marido, mi mujer, mis hijos y tal me quieren. No, es el ser querido por la humanidad, el ser querido por todo el mundo, por lo que vale, por lo que es, no porque tú seas mi marido o seas mi mujer, sino me quieres o yo te quiero por lo que tú eres, independientemente de si expones un clavo bien o si haces algo bien o lo haces mal. Simplemente es por lo que tú llevas dentro como ser espiritual, como ser energético que atrae a otros seres energéticos. Y sentir que los demás te quieren es algo que a todo el mundo lo necesita. De ahí, cuando no sientes ese cariño es cuando vienen procesos de soledad y procesos profundos de angustia, donde se necesita mirar qué está pasando para que los demás no te quieran, porque evidentemente no somos billetes de 500 euros que todo el mundo los quiere. Tenemos virtudes, tenemos defectos y la gente se acerca por afinidad, pero en el fondo todos, seamos o no conscientes de eso, lo que queremos es que se nos quiera, se nos aprecie, se nos respete, se nos tenga como uno más, que formemos un tú a tú con el otro. O sea, ese es el mayor deseo del ser humano. Por Sí, encima, inconsciente, porque es que, inconsciente, sí, porque muchos te dirán que ser feliz, ¿no? Pero pero es que muchas para veces te ser dicen ser feliz, feliz, pero ser feliz, ¿qué es, no? Y claro, el concepto de felicidad es diferente según cada persona. sí, es que tú le preguntas, ¿y tú cómo serías feliz? Y bueno, cada uno te va a decir una cosa diferente, pero eso no significa que sea feliz continuamente. Tú te puedes ir a comer un domingo una paella y en ese momento ser súper feliz, pero acabas la paella y ya no eres tan feliz, y menos a la hora de pagar. Ahora, bromas aparte, una vez que ha pasado eso, la felicidad no es eso. La felicidad o el hecho de estar ahí es ese sentirte pleno en todos los niveles y en cada momento de la Claro, vida. por lo tanto, la autosanación es fundamental para alcanzar ese clima, Ese ¿no? Que estás diciendo. ese autoconocimiento, sí. Y además, como la vida es muy sabia, te va a poner circunstancias donde tú vas a ver lo que te falta. Otra cosa es que luego lo quieras ver. Y otra cosa es que quieras reaccionar a eso que estás viendo. Son pasos distintos, pero la vida te pone ejemplos y te pone ahí delante una y otra vez las mismas cosas para que reacciones. Pero somos tan tozudos y tan prepotentes que decimos, no, esto no puede ser, como voy yo a ser así, esto yo lo soluciono, esto. Y ahí es donde aparecen esos puntos débiles que acaban llevándote por el mal camino. Eh, Kadir, mm, Dime. este, e- este espacio tengo ahora mismo los pies súper calientes. Me alegro, porque hay que tener los pies calientes y la cabeza fría. Me alegro por ello. Tengo los pies muy, muy calientes. No te puedes imaginar. Me alegro mucho. También hace calor, no sé por allí, pero aquí No, en Barcelona hace mucho calor. estás hablando de temas exteriores y yo de temas interiores, ¿no? Ya sabes que a mí me gusta suavizar. Ujú. Una de las cosas más importantes Sí. es poner, a pesar de las dificultades, poner de vez en cuando un poco de ironía, que no es ira, aunque tenga la misma raíz. Y la ironía no es ira, sino que es eh, reírse de uno mismo o de las circunstancias para poder afrontarlas mejor. Porque si no lo haces así, te puedes encontrar con catástrofes
tremendas. Realmente hay momentos donde poner un poco de risa ayuda. Ya hay un refrán antiguo que dice que no hay boda sin llanto ni entierro sin risa o algo así. No sé, no lo recuerdo bien, pero viene a Sí, decir sí, es eso. verdad. Sí, Eh, y es sí, sí, es cierto, verdad. Sí, ¿sabes? Lo sí, que pasa es que, es- claro, para conocerte y para poder permitirte relajar la tensión de aquello que estás viviendo, a veces se necesita poner ese paliativo de risa. muy bien. Bueno, has hecho un repaso. La verdad es que estos espacios nunca sabemos la hora, pero nada más. Claro, si ahora mismo alguien hubiera querido saber cuál es el punto básico de su autoconocimiento, lo hubiéramos buscado. Lo podemos hacer en otro programa. Sí, mándamelo por favor, que lo comparta porque es interesante. Bueno, porque ya son las 21 y Y cuarto. cuarto. Y cuarto. Kadir, bueno, me dijiste, quiero recordar que me comentaste algo de que has hecho nuevos libros, ¿no? Dos libros nuevos que no los he puesto todavía porque no los he, quiero sacarlos a darlos a conocer en un momento determinado, pero ya los tengo y que hablan precisamente de los pilares, de las ocas y de qué son las ocas y lo que significa cada oca y son extraordinarios porque te dejan con la boca abierta, descubriendo esos apoyos y esas ayudas y esas soluciones. Pero no los he querido ni poner aquí siquiera porque quiero buscar el día concreto para presentarlos bien. Que esté bien la luna, que estén bien las cosas, ya sabes. Porque si no, en casa el herrero, cuchillo de palo, y eso no puede ser. Hay que buscar las lunas, hay que buscar los planetas, hay que buscar las circunstancias para empezar algo. Y yo en estos momentos, No puedes. mi vida personal está en un proceso de cambio importante donde tengo que hacer las cosas muy bien y ver cómo se desencadena y se pone en marcha esta nueva etapa de vida. Bien, pues estaremos en contacto para que me digas, para que me sigas un poco contando cómo va todo, que espero que sea lo mejor, de la mejor manera posible. Eso espero, eso espero. Querida Kadir, ¿fuiste el otro día a la Diada? No, ¿qué va? Fui con unos amigos y además la mar de bien, porque llovió aquí que no veas. Yo creo que invitaron a todas las nubes y a todo el agua a la diada, porque estaba el centro de Barcelona inundado de agua. No había manera, o sea que no, no. Normalmente no suelo ir a ningún acto de este estilo, de Ujú. ninguna clase, porque ahí sí que las tensiones energéticas son muy fuertes. ¿Hay que, eh, perdón? Es que ha pasado una que, moto por aquí y no me he enterado. que no suelo ir a ningún acto de este estilo, de ninguna clase, porque fíjate, el único acto que fui fue cuando no a la guerra, que decían de que había armas de destrucción masiva, fue el único acto que fui y no he vuelto a ir a ninguno, porque la tensión energética que hay allí, tanto a favor como en contra de unos como de otros y tal, a mí me descentra muchísimo. Es imposible hacerte tu espacio energético y que no te invada. O sea que eso me lo tomo con paciencia y desde la distancia yo mando mi cariño, mi energía, mi propósito, pero no suelo ir a estos actos de ninguna clase, de ninguna clase. Bueno, chicos, chicas, un auténtico placer. Gracias, Kadir, por estar siempre. Un abrazo grandísimo, guapísima. Gracias a ti, guapísimo. Y a José Salomé, Manuel buenas y a noches de nuevo. Salomé. Gracias. José Manuel, bienvenido y espero que nos cuentes tu viaje, lo que Sí, puedas de sí, tu sí, viaje a sí, Marruecos, lo que puedas, sí. que todo no lo vas a contar. Bueno, chicos, Gracias a vosotros y buenas noches a los tres. adiós, Salomé, un abrazo. Adiós, Salomé. Buenas Chao, chao, chao. noches. Adiós. Chao. Cuidaros. Chao. Beso para todos. Chao, adiós. Adiós.